estás? Bienvenido. Paola, muy buenos días. Padre Víctor, también buenos días. Mis amigos, mis hermanos, ¿no les ha dado gusto escuchar al Padre Jaime? Bueno, pues vamos a hacer lo posible porque venga mucho más seguido, porque esto es luz para muchísimos seres humanos que, confundidos por las malas relaciones interpersonales, no acaban, como decía el Padre al final, de valorar el contenido y el significado del matrimonio. Esperemos que el Padre Jaime pueda darse tiempo para acompañarnos y creo que para todos nos será de gran utilidad. Así que, Padre Jaime, muchas felicidades por habernos acompañado. Y bueno, pues si me permites, Paola, quiero mandarle un saludo a mis amigos allá del Mercado de las Arboledas. Ahí a mis amigos, ellos saben a quién me refiero, un abrazote bien fuerte y bueno, pues sigan adelante con ese hermoso servicio allá a todos sus hermanos de la comunidad de las Arboledas. Y también quiero aprovechar para hacerles una invitación. Fíjense que hace muchos años nos visitaba una vez por mes el coro de la parroquia San Pío X y estuvieron con nosotros durante muchos años acompañándonos aquí en el programa. Van ellos a tener un concierto en el auditorio de la parroquia de San Pío X el próximo lunes a las 7 de la noche. Y la verdad, yo quiero invitarles a que vayan porque es un regalazo, no tiene costo el concierto, es un concierto de villancicos, ¿sí? Vayan, les aseguro que se van a pasar una velada extraordinaria. Durante muchos años he estado siempre en este evento, en este concierto, y siempre es una delicia escucharlos. Así que les repito, mañana lunes a las 7 de la noche, allí van a estar el coro de San Pío, encabezados por Ana Berta Carpio y todas sus demás hermanas en la fe y los hermanos que forman el Ministerio Evangélico de Música. Así que espero verlos por ahí el lunes en la noche. Muy bien, pues fíjate que, Paola, que desde hace muchos días me ha estado persiguiendo una pregunta. Yo no sé hasta dónde puedo yo responderla, pero me ha estado persiguiendo esta pregunta. Los que creen en Dios, ¿piensan en Él tan apasionadamente como lo hacemos nosotros aquí el domingo? ¿O los que creen en Dios piensan tan profundamente como los que no creen? Una vez hablando con una persona le decía, él me dijo, es que yo soy ateo, me preguntó que si yo era creyente, y le dije sí, y sin más ni más me dijo, yo soy ateo. Y mi primera respuesta fue, te felicito. Y se sorprendió, ¿cómo que me felicitas? Sí, le dije, es que los ateos piensan más en Dios que los que creemos en Él. ¿Cuántas veces se te olvida pensar en Dios, Paola? Porque estás convencida que Dios ya está en tu corazón y está en tu mente y lo vives a diario. Y como que de repente, pues nos comportamos como ya Dios nos ha llevado de la mano y no pensamos demasiado en Él, porque es parte nuestra. Pero los ateos, yo los felicito, porque todo el santo día están pensando en Dios. Se enojan con Dios, se enojan con el Papa, destrozan a los sacerdotes, critican a todos los que trabajamos en la iglesia. Entonces, una felicitación a todos los ateos que nos escuchan, porque ustedes sí piensan en Dios y a veces a nosotros ya se nos olvida. Bueno, pues esta pregunta me ha hecho mucho ruido y me ha hecho mucho ruido porque pues a veces no alcanzo a entender cómo es posible que existieran o existan personas que puedan decir que bajo ninguna circunstancia pueden aceptar o creer en Dios y que no sientan el entusiasmo por Él. Y siempre me ha llenado como de un poquito de miedo esa especie de anemia espiritual en la que con frecuencia se convierte la fe para muchos de nosotros los bautizados que decimos creer en Dios. Muchos católicos padecemos de anemia espiritual. Empezando porque, aunque ya tenemos los sacramentos, no vamos a confesarnos, no vamos a misa, no comulgamos. Llevamos una vida completamente alejada de los sacramentos, de la práctica de la fe, y entonces nuestra vida espiritual es una especie de anemia espiritual que
pues nos cuesta mucho trabajo salir adelante. Así que, si la fe puede ser o es, como en mi caso, en tu caso, Paula, en el caso de muchos, puede ser un terremoto y no una siesta, no un estar adormilados. La fe, en mi opinión, es un volcán, no una rutina de cada día. La fe es como una herida recién hecha en la piel de un ser humano y no ya como una costra. No, la fe es una pasión, no solamente es un sentimiento pasajero, no, la fe es una pasión. ¿Cómo puede creer de veras así, de veras que Dios nos ama? ¿Alguien puede creer en Dios y no ser feliz? ¿A cuántas personas conoces que dicen creer en Dios y que no encuentran el sentido a la vida, que no son felices? ¿Cómo podemos pensar en Cristo sin que el corazón nos estalle? ¿Cómo? A veces, en momentos, me enfurece la idea de que la gente de mundo crea con más apasionamiento en las cosas del mundo que los que nos decimos creyentes en las cosas de la fe. ¿Cómo es posible que haya quien nos muestre a través de todas las redes sociales, de muchas formas, a través de los medios de comunicación, que cree más en las cosas del mundo y lo haga con tal convicción que nosotros que nos decimos creyentes y no creemos en las cosas de la fe? Pongo un ejemplo. ¿Cuánto énfasis y enjundia le ponen los actores a una telenovela y muestran una sarta de mentiras como si fueran verdad? Y los que decimos creer en Dios somos tan tibios, pero tan tibios en las cosas de la fe, que nadie nos la cree. Y nosotros le creemos todo a los artistas. ¿Cómo podemos pensar en Cristo sin que nos estalle el corazón? ¿Cómo? Así que imaginemos, ¿por qué un sacerdote ha de vivir su vida sacerdotal con menos pasión o con menos gozo del que sienten dos enamorados? No sé si estoy en lo correcto, pero no acabo de entender cómo un sacerdote consagrado a Dios no viva su vida de sacerdote con esa pasión que pueden mostrar dos chicos plenamente enamorados. Por lo tanto, ¿cómo puede un teólogo hablar de Dios con menos entusiasmo que el esposo de la esposa o el padre de sus hijos? ¿Por qué nosotros los creyentes gozamos menos en las iglesias que los espectadores frente a una pantalla de televisión o en una sala de cine al ver una película? ¿Por qué? ¿Por qué no gozamos una celebración de la misa, de la Eucaristía? ¿Por qué no la gozamos tanto como cuando estamos viendo una película? ¿Es acaso que Dios es más aburrido que la televisión o que el cine? Qué difícil es, sin embargo, encontrarnos creyentes rebosantes, llenos de alegría, como nos dice hoy la segunda lectura de la liturgia. Y qué gusto cuando alguien te habla de su fe con los ojos brillantes, saliéndosele Cristo por la boca a borbotones. Confieso que lo que más me molesta de una homilía, de una predicación o de un sermón es que sea aburrido. Y no por razones literarias, sino porque todo el que aburre cuando habla es que no siente lo que dice. Cuando en cambio me encuentro con un sacerdote que a lo mejor habla mal y dice cosas poco novedosas, pero cuando las dice con pasión, con gozo de decir lo que predica, entonces uno respira, porque yo nunca podría aceptar la fe de alguien que no es feliz con ella. Yo cuando veo a tantas personas en los templos, en los apostolados, en los movimientos, tanta gente que dice creer en Dios y caminan todo el santo día de Dios con una cara de troca chocada, ¿cómo es que van a transmitir la alegría y la fe? A veces le pregunto a las personas, ¿a dónde vas? Ay, voy a misa. Y con esa alegría, con esas ganas, no, por favor.
O van a misa y ¿a dónde vas? A misa. ¿Y no te vas a pasar al templo? No, aquí desde afuerita, porque adentro hace mucho calor. Vayan a la porra, háganse talibanes, hombre, cuando menos. Si yo fuera un profesor en un seminario, me preocuparía menos de que los alumnos aprendiesen a hablar bien, de que se preocupasen por hablar sonriendo, no con sonrisas de esas que se ensayan delante de un espejo, sino con esas sonrisas que te salen del alma, porque te gusta hablar a tu gente y sobre todo te encanta hablarles de tu fe. Tal vez por eso tengo yo tanto cariño a una serie de escritores, a muchos, a los que el gozo de ser creyentes se les escapa en cada letra que han escrito. Teresa de Jesús entre los antiguos, qué barbaridad. Leer a Santa Teresa es regocijarte en Jesús. Omerton, otro gran escritor que lleno de alegría transmite el amor a Jesús. O me viene a la mente un Van der Meer de Walcheren, qué barbaridad, este poeta que era ateo y que no quería saber nada de Dios y que se imaginaba un futuro desolador en donde el mundo iba a quedar vacío de seres humanos porque él no le encontraba ningún sentido a la vida. Pero un día que va allá a la trapa y que se da cuenta cuando sin imaginarlo vive una Eucaristía y a través de la Eucaristía el Señor lo enamora y luego busca un sacerdote y el sacerdote le dice: reza, ve al sagrario, arrodíllate, deja que Cristo te escuche que estás tocando la puerta de la iglesia. Y al poco tiempo este hombre que era ateo lleva a Cristo a su familia y se convierte su esposa y sus hijos y se bautizan y se casan. Es que cuando Cristo llega a la vida es otra. En estos días que he estado leyendo a Van der Meer de Walcheren, la verdad es que se vuelve uno a enamorar de Cristo. Y cuando escuchamos y cuando leemos a grandes escritores que hablan del dolor y escriben de la oración, y escuchamos y leemos y percibimos que en sus letras chorrea, se derrama un gozo profundo que huele a Cristo, que huele a fe. A veces algunos escritores te hacen sonreír porque llegan a la ancianidad enamorados de Cristo. Llegan a la ancianidad enamorados como lo haría un adolescente de esa primera carta que la novia le manda. Qué maravilla es oír decir a un cristiano cosas como estas que les voy a decir. La vida, cuando se vive con Dios, es arrebatadora. Otra forma, yo sé que nunca llegaré a saciarme de Dios. Otra forma, ser cristiano es conocerlo todo, comprenderlo todo y amar a todos los hombres. Oírle definir la muerte del ser más querido para él, para quien lo ha perdido, como haber vivido una fiesta dolorosa de alegría. O escribir en algún momento que en Cuaresma predomina la alegría, porque la alegría es el rasgo característico del cristiano que se ha sentido salvado. O explicar con sencillez que Dios, frenético de amor, se hizo hombre y estamos a punto de recibirlo en esta Navidad. O comentar así nuestro mundo enloquecido. Estos tiempos que nos ha tocado vivir son muy agitados de manera espléndida, pero nueva de vida por todas partes, porque Cristo el Señor viene. Por otro lado, qué rabia. En cambio, cuando los que no cesan de hablar de los sacrificios que cuesta ser cristiano, de las privaciones que impone la fe. Me acuerdo del padre Juan José Mena, que en paz descanse, un día charlando con él una noche en un pasillo en el Templo de Cristo Sacerdote en Guadalajara, me estaba dando algunas instrucciones y de repente se acercaron dos mujeres ya ancianas e interrumpen al padre Juan José y le dicen: ¿me permite tantito, padre? Y el padre con su sequedad voltea y les dice: ¿que no ven que estoy ocupado? Ay, pero nomás tantito, padre. Bueno, a ver, dígame, señora. Y la mujer voltea y le dice: ¿podría orar por nosotras?
Y les dice el padre Juan José de una forma maravillosa: ¿qué ni eso pueden hacer ustedes? ¿Qué ni eso pueden hacer eso por ustedes? Oren ustedes por ustedes mismas, que hasta eso les da flojera. A mí me dio mucho gusto escuchar que el padre les dijera eso, porque a veces, se nos hace tan pesado hacer las cosas de la fe. Y yo quisiera decirles, es que puede ser un sacrificio amar a alguien. Ya sé que con frecuencia hay que tomar la cruz, pero si la cruz no llega a resultarnos una fuente de felicidad, ¿cómo podremos decir que la creemos salvadora o redentora? Cuando dos enamorados están en ese periodo de enamoramiento, hay diferencias, hay discusiones, hay desacuerdos. ¿Y qué? ¿Porque llegaron a esos momentos ya terminan la relación? No, se esfuerzan, se sacrifican, luchan y siguen adelante. Imagínense ustedes que un muchacho hiciera esta declaración de amor a su novia: yo sé que para vivir a tu lado tendré que sacrificar muchas cosas y tendré que renunciar a muchos de mis gustos. Estaré contigo, pero quiero que llegues a apreciar el esfuerzo que pues todo esto me cuesta, y lo bueno que soy haciendo tantos sacrificios por ti, por amarte. Yo supongo que no tardaría medio minuto la muchacha en mandarlo al cuerno. Pues ¿cómo que le voy a estar poniendo estos pretextos? Y esas clases de declaraciones suelen ser las declaraciones de amor que los creyentes le hacemos a Cristo. Le amamos como haciéndole un favor y sintiéndonos geniales por el hecho de estar con Él un rato, en lugar de estar divirtiéndonos en otro lado, ¿ves? Un Dios que aburriese, un Dios que fuera una carga, un Dios que no saciase nuestra vida. ¿Qué Dios sería? Y ahí tenemos un montón de dioses a los que sí le dedicamos un montón de tiempo y no sacian nuestra vida. Y un amante que no encuentra lo más alto, la cima de la felicidad en estar con aquel a quien ama, ¿qué tipo de amante podría ser? Una de las cosas más olvidadas es el carácter esencialmente del fruto que da nuestra religión. Sí, es exacto. La fe tiene que ser una fuente de gozo, y no del gozo tonto que nos produce comer un helado o ver una película buena o bonita, sino ese otro gozo más hondo del equilibrio que hay en el corazón, que incluso puede ser comparable con estar pasándola fatalmente por fuera. Porque tenemos que vivir de alguna manera el dogma de la encarnación de manera total, sin que tengamos que escamotear las heridas que la encarnación llevó consigo. No hay cielo sin crucifixión, pero sin que olvidemos que también las heridas resucitaron, También las heridas en Cristo resucitaron. Déjenme que les diga, me gusta ser cristiano, me encuentro muy feliz de serlo, pero también muy avergonzado de serlo tan mediocremente. Pero mi mediocridad, por grande que sea, es siempre muchísimo más pequeña que la misericordia y la alegría que Dios tiene por mí. Sí, es cierto, todas mis estupideces o todos nuestros dolores empañan tan poco a Dios como las manchas que tiene el sol. A Dios no le afecta todo lo malo que hacemos. Él está ahí brillante, luminoso, seguro, feliz, junto a nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere llenarnos de su luz, de su amor, para que salgamos al mundo y con alegría le digamos: ven Señor Jesús, ven en esta Navidad, porque quiero ser una persona diferente, quiero transmitir la alegría de tu amor y contagiar a aquellos con los que me encuentro a diario. Que el Señor en este tercer domingo de Adviento nos llene de alegría y de gozo para contagiar a los demás, sobre todo a los fríos y a los tibios, y que descubran la alegría del Evangelio. Que el Señor les llene de bendiciones.